Hola, ¿qué tal? Soy Paulina Mercado. Este miércoles y primer día del año hemos preparado una programación especial con los conductores que integran Azteca Opinión. Bajo el concepto de nuestras mesas de desafío, hemos realizado 2 programas donde hacemos un recuento de los hechos más importantes ocurridos en el año. Primeramente, veremos a Jorge Fernández Menéndez, José Newman y Luis Carlos Ugalde analizar los temas relacionados con la inseguridad y el conflicto magisterial, 2 temas que movieron a la sociedad este 2013. Enseguida presentaremos a Ezra Chabot, Alicia Salgado, Sergio Sarmiento y José Antonio Crespo, quienes analizan el desenvolvimiento de México en la economía y todo lo relacionado con la reforma energética y hacendaria. Vamos pues con estos programas especiales de Azteca Opinión, quien a nombre de todos los que formamos parte de este equipo, les desean un muy feliz año nuevo. Hola, muy buenas noches, muchas felicidades, lo mejor para este 2014. Bienvenidos a este programa especial, esta emisión especial de Azteca Opinión. Feliz año a todos. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre el año que concluyó ayer, cuáles son los principales sucesos políticos en México y el mundo y analizar qué nos depara este nuevo año. Lo mejor para todos ustedes, esto es Desafío 2014. El año que concluye, el 2013, fue un año pletórico de cambios en México y en el mundo. No solamente comenzó un sexenio, se dio un ciclo de reformas como no habíamos visto en mucho tiempo, por lo menos desde 1997 en nuestro país, quizás desde la segunda parte, la segunda mitad del sexenio de Carlos Salinas. Luis Carlos Ugalde, ¿qué tanto influyó? ¿Cómo funcionó este ciclo de reformas? ¿Qué tan importante es? Yo creo que es muy profundo en el papel. Y yo incluso creo que es más transformacional globalmente que el ciclo reformista de Salinas, porque el ciclo reformista de Salinas tocó el tema comercial fundamental. NAFTA ha cambiado a México. Las relaciones Iglesia-Estado, La relación en el campo. La relación del campo tuvo poco impacto, por cierto, pero aquí tocaste la educación, las telecomunicaciones, estás en el tema de la energía, estás en el tema de la contabilidad gubernamental. Es decir, yo creo que hay más ámbitos que toca. Ahora, quiero decir que lo que vimos es un ciclo reformista en el papel y esto es muy importante porque ya ahora hemos visto que parte de la ejecución está fallando porque no se han aprobado reformas a tiempo en materia secundaria, porque la educativa está teniendo problemas en la operación política. Entonces creo que podemos decir que bueno, en general en el papel, y 2, también creo, y ahorita lo hablaremos, que hay algunas reformas que no son buenas. De tal forma que yo creo que fue muy bueno, pero habrá que ver qué ocurre. ¿Cómo lo ve, José? Yo concuerdo con Luis Carlos, creo que la amplitud del proceso reformista es amplia, vasta. Concuerdo en que en el papel hay mucho tema, ahora falta por ver cuál es la aplicación en la realidad. También secundo la idea de que no todo lo nuevo por necesidad es bueno. Así es. Y creo que hay que desmitificar un poco la idea de que si es bueno, ergo es nuevo. Yo creo que, por ejemplo, el Pacto por México empezó muy bien. La contabilidad gubernamental a fines de 2012 me pareció muy positivo. Luego vino telecomunicaciones, educación, que en general me parecen pasos significativos, quizá menos grandes de los necesarios, pero positivos. Pero el problema empieza con el problema más grave que tiene México en los últimos 200 años, que es que siempre la clase política y los gobiernos están negociando aplicar la ley. Yo creo, de hecho, que la reforma estructural más importante de México se llama aplicar la ley y aplicar la ley.
pero estamos fascinados con cambiar la ley para descubrir que luego no la aplicamos. Y en materia educativa yo estoy muy preocupado porque se hizo una transformación, la más relevante y la más difícil de ejecutar, y en las primeras veces que tienes que poner orden, los gobernadores empiezan a tartamudear. Es que quizás es el gran tema, aplicar la ley, ¿no? Dicen que los sistemas que funcionan tienen leyes flexibles que se aplican de manera rígida, de manera estricta, y los que no funcionan tienen leyes muy estrictas que se aplican de manera laxa. Y yo creo que eso es lo que nos está ocurriendo. Tenemos muy buenas leyes, incluso reformas constitucionales, ahora habrá que ver cómo se aplican. En la parte educativa, que son las únicas leyes secundarias que se han aprobado hasta ahora de todo este ciclo de reforma, de las importantes, no se ha aplicado hasta ahora. Y yo creo que eso nos lleva a un segundo problema. Primero es que no se quiere aplicar la ley por razones políticas. Y la segunda es el problema de congestión reformista. Cuando tú quieres hacer tanto en tan poco, entiendo que o lo haces el primer año de un gobierno o la ventana de oportunidad se te cierra y ya no puedes hacer nada. Pero el problema es que son tantas cosas que el capital político que requiere cada reforma para llegar a buen puerto es limitado, sobre todo la educativa. Así como Felipe Calderón dedicó su capital político a reunirse cada semana con su gabinete y los gobernadores para el tema de seguridad, podemos discutir si fue una estrategia o no. El hecho es que le dedicó tiempo completo a ese trabajo. Y apenas en diciembre hubo una primera reunión del presidente Peña Nieto con los gobernadores para llamarlos a cuenta de que cumplieran la ley educativa. Pero dice el presidente Peña Nieto, dice que este ha sido un año de sembrar para cosechar el año próximo. Quizás eso está un poco en esa lógica, ¿no? Meter todas las reformas posibles, colocarlas, sacarlas, para el año próximo poder comenzar a implementarlas. El problema es que no hay, José, leyes secundarias. Bueno, Y las que hay, salvo educativa, no se han aplicado. esa es la apuesta. Yo creo que somos un país muy dado, históricamente, ¿no?, a promulgar leyes que son leyes de aclamación y de aclamación, y que luego en la práctica se atoran en su aplicación por temor, por consideraciones políticas o por simple procrastinación. Vamos dejando las cosas para mañana, Sí, claro, tratando de evitar el conflicto en un cortoplacismo que acaba perjudicando el largo plazo. Por ejemplo, el caso de la reforma educativa. Los incidentes públicos que afrentaron la reforma educativa, pues ocuparon la Plaza de la Revolución por mucho tiempo, y sin embargo en ello no se vio una acción decidida, y pongo como un pequeño detalle del cúmulo de cosas que tiene que traer consigo la aplicación de la reforma educativa. Esperemos, como tú dices, que este año sea realmente de aplicación, es decir, de complementación de leyes secundarias y sobre todo de la energía y la dedicación para que las leyes recientemente aprobadas lleguen a buen puerto. De otra forma habrá quedado en declamación. Y que sean leyes que tengan que se atengan a la realidad, porque en muchas ocasiones se están aprobando leyes, como tú dices, por compromiso político, que luego es muy difícil aplicar. Yo creo que lo que debemos aplaudir y reconocer es que por primera vez desde Salinas hay un plan de navegación, hay una visión de país, hay una narrativa, y eso es muy positivo. Ahora, yo creo que el mapa de navegación tiene muchas tareas, yo creo que de más, y yo creo que es muy difícil poder cumplirlas todo, pero bueno, tenemos el mapa, ahora hay que navegar, salir al mar, y yo creo que ahí se va a probar realmente el compromiso político y la sagacidad del gobierno para hacer lo que se debe hacer, que es aplicar las nuevas leyes de manera universal, sin excepción, porque, reitero, si la educativa fracasa en 2 o 3 años porque los gobernadores ya se dieron cuenta que mejor negocian, que mejor dan lana, si cuando sean las primeras evaluaciones de los primeros maestros en Guerrero en 2 años, sucede que hay que dar de baja o hay que trasladar a 25 maestros y al gobernador le tiembla la mano y no se hace nada, imagínense el balde de agua fría emocional, político, social sobre México, que la reforma educativa fracasó. Y si el gobierno no se pone las pilas este año y empieza a aplicar la ley y Peña le dedica su capital político, a mí me tema que este buen plan de navegación, que tiene algunas cosas negativas, que ahorita hablaremos, puede fracasar. A ver, las cosas negativas, vamos a comenzar con lo electoral. A mí lo que menos me gustó de la reforma política electoral es la creación del Instituto Nacional de Elecciones. Tú fuiste presidente del IFE, hombre. No, nadie descubre el hilo negro. El IFE es un instituto que funcionaba y que funcionaba adecuadamente. ¿Era necesario cambiar el IFE? Es populismo. Populismo es dar
soluciones mágicas sin atacar problemas de fondo. Y al final ni solucionas la realidad y generas frustración. ¿Por qué? Porque el IFE funciona bien, porque efectivamente hay un problema de cooptación política de los gobernadores, no solamente sobre institutos electorales, sobre congresos, poderes judiciales, incluso sobre medios de comunicación. Pero en lugar de atacar la causa, que es la falta de contrapesos políticos al ejercicio de poder de los gobernadores y de su chequera, la chequera es lo que más causa inequidad en los procesos electorales. Lo que acaba está haciendo es cambiándole de nombre a una institución, saturándola de nuevas funciones, y esto no va a resolver nada. Además de que dilapidaste una marca llamada IFE, que por cierto tiene un nivel de recordación del 99% en la población. Entonces, es una mala medida. Todo ciudadano tiene Sí, una credencial es más, que dice. IFE se convirtió en un sustantivo. Claro. Tengo mi IFE, me acuerdo. Claro. Entonces es una muy mala idea. ¿Y por qué esas malas ideas se cuelan? Por una razón bastante contingente de la política, que fue que Gustavo Madero en 2013 descubrió que acusando a los gobernadores del PRI era una buena manera táctica de lidiar su posición al interior del Partido Acción Nacional. Puso sobre la mesa una idea sin haberla reflexionado, que era hay que crear un Instituto Nacional Electoral. Se convirtió en una exigencia política. El presidente Peña Nieto estuvo dispuesto a decirle que sí al inicio de su gobierno, yo creo que también sin reflexionarlo mucho, y al final tuvo que pasar porque era la condición para que hubiera una reforma energética. Ahora, pero por otra parte, lo que decías, a ver, los gobernadores tienen mucho poder, eso no cabe duda, pero en buena medida la actividad política del presidente Peña, de la administración Peña durante este año fue reconstruir un poder mucho más centralizado. Simplemente con eso se podía haber acotado, incluso con las leyes sobre endeudamiento, de control de recursos, control presupuestal, se podría haber acotado el poder de los gobernadores, claro, sin necesidad de crear un nuevo instituto electoral. O sea, yo creo que la reforma hacendaria era el mejor camino para poner orden en las condiciones de competencia política. ¿Por qué? Porque, reitero, el problema no son los institutos electorales, el problema es el exceso de gasto de campañas, que en ocasiones se financia a través de la hacienda pública local o a través de amigos del candidato que quieren hacer negocio con él o ella, tal forma que esto no va a solucionar nada de fondo. Y yo creo que sí se cometió un error. En el PRI no estaban convencidos, están de hecho medio enojados, pero el nivel de disciplina es tan alto que todo el mundo alzó la mano, festejó una reforma electoral que lo único que va a llevar es que el 1 de enero de 2020 estemos hablando de la reforma electoral que habrá ocurrido en 2019, Jorge. A ver, sí, sin duda. ¿tú cómo lo ves, José? Yo creo que esta nueva etapa de las reformas electorales guarda cierta congruencia con una incesante reforma electoral. A raíz de los sucesos de 88 se desató una época reformista que no ha cesado. Cada uno de los presidentes ha tenido su propia reforma política, de tal manera que llevamos muchas, ¿no? Llevamos una enmienda sistemática a las leyes electorales desde el año 89. Como toda colección de enmiendas, pues primero parecen muchas, en pocos años son demasiadas. Y habría que valorar cuáles de ellas realmente resultaron progresivas y cuáles resultaron oportunistas o inclusive regresivas. No ha habido presidente que no quiera pasar por demócrata. Desde el presidente Salinas, acosado por los incidentes de su elección, él quiso pagar con esa moneda de cambio la crítica a su propio proceso y abrió una sesión de complacencias. Y esta sesión de complacencias los partidos han desatado una voracidad. Saben que la ley electoral es el terreno que los norma, ¿no? Y por tanto tienen especial interés en haberse ido haciendo una casa propia que convenga a los intereses de las cúpulas partidistas. Claro. Pero lo que sucede es que además ni siquiera está atendiendo plenamente a sus intereses. Yo creo que va a afectar algunos capítulos de la reforma electoral, incluyendo el del INE, va a terminar afectando la credibilidad de los partidos. Bueno, yo lo que digo es un ciclo de reforma que comenzó desde la reforma de 2007. La reforma electoral de 2007, sí, empezó un ciclo, tocó sufrirla, sí, claro. Comenzó un ciclo de malas ideas, pocos resultados. Yo creo que con la reforma de diciembre en materia electoral se anuncia ya el conflicto postelectoral de 2018 por una razón. ¿Por qué te vas tan lejos si puede ser el del 15? No, porque ahí no hay una elección presidencial. Pero lo que dice esta ley, que está mal conceptualizada, es que si rebasas el tope de campaña por más del 5%, procede la anulación. Pero
detectar rebases de campaña no es posible porque es dinero que se paga en efectivo, lo paga el gobierno del estado, lo paga un constructor que quiere hacer negocio. Es una economía en efectivo. Nadie va a detectar un rebase. Sin embargo, el que pierda siempre va a estar tentado a solicitar anular una elección. Entonces ya sabemos que hay una invitación abierta a que todo el mundo se queje y pida anular elecciones. Ese es el gran problema y entonces a mí me parece que, reitero, por aprobar una reforma energética que yo estoy de acuerdo, me parece correcta y positiva para México, se dañó al IFE. Pero esa es una historia, José Luis Carlos, ustedes lo conocen muy bien, es una historia muy vieja. Desde el gobierno de Ernesto Zedillo se prometió que si salían las reformas políticas, luego salía la energética, siempre ha sido Claro. ese tema, le ocurrió a Zedillo, le ocurrió a Fox, le ocurrió a Calderón, siempre se mete la reforma política porque es de interés de los partidos para sacar luego la energética o las reformas estructurales que están planteadas en el momento y al final no quedamos conformes ni con unas ni con otras, siempre y cuando además se den. Bueno, pero esta es la lógica muy conocida del chantaje, ¿no? El que solicita el chantaje sabe que nunca va a acabar. ¿Es una extorsión? Y el que paga ¿Es ¿no? una extorsión? tiene la fantasía de que pagando va a cesar el cobro, ¿no? Pero la lógica no indica así, ¿no? En el caso presente, ¿no? La creación del pacto fue un foro que le dio sobrevida a al menos 2 líderes partidistas que estaban prácticamente en proceso de liquidación. Al darle sobrevida, evidentemente, ellos cobraron una importancia que en otro escenario diferente no hubieran tenido a tal grado. Y como bien dice Luis Carlos, de una ocurrencia de uno de ellos, ¿no? Surge poner sobre la mesa una idea, pero nada hubiera pasado si esa idea no hubiera sido secundada por el otro y no hubiera sido tolerada por un tercero y no hubiera sido a una regañadientes bien vista por un cuarto. Ahora, para compensar lo que dices de Gustavo Madero, a quien te refieres, porque el de él fue la ocurrencia del Instituto Nacional Electoral, voy a decir algo muy positivo, que creo que es más positivo que lo negativo que es el Instituto Nacional Electoral. El tema de la elección legislativa y municipal que está incluido en la reforma política, sí me parece un cambio transformador del sistema político. Es más, yo diría que esa es la reforma, verdadera reforma madre para cambiar cómo opera la democracia mexicana. Y por lo tanto, yo también quiero aplaudir ampliamente porque ese tema que venía discutiéndose desde 1963, era una reforma de 50 años de debate, finalmente ocurrió y es también parte de este intercambio, ¿no? Así hay intercambios malos, hay intercambios buenos. Yo creo que este fue muy bueno. Ahora, pero hay en el tema de la reelección, en el propio tema de la reelección, la verdad, si no se reduce, por ejemplo, el número de los senadores plurinominales, si no se reduce incluso la propia Cámara de Diputados de 500 a 400, como estuvo propuesto el sexenio pasado, yo creo que va a ser, yo no sé, en los presidentes municipales sí va a ser trascendente. Yo no sé en diputados y senadores qué tan trascendente va a ser. Yo estoy preocupado que la reelección te pueda llevar a un caciquismo legislativo. Claro. Es cierto, pero el problema no es de la reelección, el problema es de las modalidades como están operando los congresos en México. Hay problemas de corrupción, hay problemas de coyotaje, hay problemas de tráfico de influencias. Entonces, pero el tema central es, la reelección era el elemento fundacional. Si lo acompañas de otras medidas para evitar el caciquismo, de más transparencia, de menos posibilidad del coyotaje presupuestal, puede ser una reforma virtuosa, además de reducir el número de diputados, además de garantizar cómo se gastan los recursos. Yo creo que en su conjunto, si se hace bien, puede ser lo más transformador del sistema político mexicano, porque el gran problema de hoy es que tenemos congresos más visibles, más estridentes, pero más clientelistas y en ocasiones más corruptos. Pero tenemos congresistas, legisladores que pasan de la Cámara de Diputados a senadores. Hay muchos que llevan más de 20 años. Es el 10% del Congreso, no más de eso, Jorge. El resto son novatos. Pero está bien, son novatos, pero tú no garantizas que trabajen mejor. Más bien, el cacique petrolero que cambia cada 3 años o cada 6 años en la Cámara de Diputados o de senadores, la única diferencia es que va a seguir siendo un cacique petrolero que va a estar hasta 2 sexenios. No garantizas eso, pero es muy diferente llegar a un trabajo y que te digan, vas a estar aquí 3 años y lo hagas bien o mal, te tienes que ir. A que llegues a un trabajo y te digan, tú puedes estar aquí 3 años o 12 años. De ti depende quedarte más y eso sí estimula la especialización, eso sí estimula un horizonte temporal más largo, eso sí es una invitación a hacer mejor el trabajo. Y eso no existía en México y ahora va a empezar a cambiar. Yo sí creo que eso puede hacer que las cosas mejoren bien. Creo que quedarnos como estamos, con
novatos cada 3 años y congresos totalmente nuevos no va a llevar a cambiar las cosas. Esto yo creo que es una ventana de oportunidad. En relación a esto que decías, yo pienso que, por ejemplo, el caso de la aprobación de la reelección, que en principio es una cosa virtuosa porque abre la oportunidad de una carrera legislativa que ha probado en otros países ser muy beneficiosa, también dada nuestra capacidad para perturbar las cosas que bien iniciamos, abre también la posibilidad, como decía Ugalde, a que esto tome un camino diferente del deseable, ¿no? Me preocupa, por ejemplo, el que se haya quitado la restricción y ahora cualquiera que busque la reelección lo pueda hacer por partido distinto a aquel que lo postuló originalmente, porque esto abre la puerta, o más bien deja la puerta abierta para este oportunismo que bien ya conocemos. Me parece incluso que esto va a permitir o va a posibilitar una suerte de subasta, ¿no? Yo, diputado que ya estoy en funciones, ¿no?, y que he acreditado que puedo ser reelecto, me ofrezco en subasta pública a ver qué partido me contrata, porque es una apuesta gananciosa. Entonces, no solamente soy yo el que busco el cobijo de una camiseta ajena, sino ahora tengo un bien que ofrecer, sí, y lo someto a subasta. Eso me preocupa. Por otra parte, si no quedas a merced de la dirección de las dirigencias partidarias. Así es. Tú decías hace un momento que estas reformas los partidos las han promovido a pesar de que tarde o temprano operan en sentido opuesto a su prestigio. Pues sí, así es, ¿no? Las reformas previas, digamos la de 2007, ha traído desprestigio sobre los partidos, pero esto prueba que los partidos han preferido el interés de sus dirigencias que el prestigio de sus instituciones. ¿Te parece, Pepe? Luis Carlos, vamos a una pausa, enseguida regresamos con todos ustedes. Estamos de regreso en este programa donde hemos estado platicando sobre 2013 y qué ha ocurrido en materia política. Ahora será necesario hacer un poco de predicciones para el año que empieza. ¿Cómo ves, Pepe, 2014? Yo creo que es el año de las esperadas respuestas, ¿no? Tenemos la pregunta económica, ¿se recuperará la economía? Hay una demanda, una presión y una realmente inquietud de la población por la recuperación de la economía en todos los sectores. Tenemos también la pregunta de si las reformas aterrizarán y en qué forma y llegarán a buen puerto. Y tenemos la ingente pregunta que no tuvimos tiempo de tocar del tema de la seguridad, ¿no? El tema de la seguridad sigue siendo una sombra que pesa sobre el país. Esperemos que este año realmente haya un importante avance en materia del combate a la delincuencia. Ese tema no lo abordamos, Jorge, el tema de la seguridad, y tú eres experto en eso. ¿Cómo ves? No lo abordamos y yo creo que son los dos grandes desafíos, la economía y la seguridad. Más allá del INE, de las reformas, de la reelección, esos son temas, como decíamos, de los partidos. Para la gente lo importante es tener dinero en el bolsillo y tener la seguridad de que no se lo van a robar, de que no le van a secuestrar, que no la van a extorsionar, y en eso no ha habido los resultados que se esperaba. El gran desafío, me parece, para la administración Peña, para el sistema en general, pero para la administración Peña, es tener buenos resultados en seguridad y en la economía. Hasta ahora no se han dado, por problemas estructurales, por cambios, pero me parece muy preocupante, por ejemplo, que hayamos tenido la mayor cifra de secuestros en la historia del país durante 2013. Así es, en lo personal yo pienso que las dos reformas transformadoras son la educativa y la energética. ¿Por qué? Porque la educativa te puede cambiar el chip cultural como nación y pasar de una sociedad clientelista a una sociedad basada en el mérito, y yo creo que sería el cambio cultural para los próximos 50 años más relevante de México. Y eso está en buena medida en la reforma educativa. Y requiere una inversión de capital que espero que el gobierno del presidente Peña Nieto a partir de ahora ya empiece sin duda, sin excepción, a aplicarla. Pero ahí el único tema es que no nos convirtamos mucho más que ahora en un país de dos velocidades, ¿no? Donde la educativa se aplique en una parte del país y en otra ahí lo dejamos a ver qué es lo que sucede. Tiene que ser en todos los estados. Lo mismo en la energética, lo mismo en la seguridad. Tiene que ser en todos lados.
a todas horas, en todos momentos, y se logra meter el chip del mérito como mecanismo de progreso social en este país, creo que vamos a ser una nueva nación en 50 años. Y la energética, porque la energética sí es una oportunidad de inversiones. Hablé hace rato del tema de la reelección, creo que es muy importante, pero creo que las otras dos son aún más relevantes, pero requieren una inversión de capital todos los días. Ojalá 2014 sea el año de la aplicación de la ley, que reitero, es la reforma estructural más importante de México. Y una aplicación de la ley que tiene que ser para todos, hombre, porque tenemos una aplicación de la ley muy selectiva. A mí me preocupa el país de las dos velocidades, en lo económico, en la seguridad, en las inversiones, y que tengamos un México muy próspero de primer mundo y uno muy pobre, que la distancia, como dicen, de Senegal a Canadá sea cruzar una calle, ¿no? Ojalá. Ojalá no amanezcamos como Rusia y Brasil. Claro. Rusia y Brasil estuvieron de moda la década pasada. Fluyó dinero, aparecían en todas las listas de revistas internacionales. ¿Y qué ocurrió? Que siguen siendo igualmente corruptos, igualmente clientelistas, igualmente improductivos como sociedad. Ojalá México aproveche esto para dar un salto cualitativo. No estoy seguro que lo logremos, pero es un buen deseo de año nuevo. Un deseo que extendemos a todos nuestros amigos. Pepe, Luis Carlos, ya nos vamos. Gracias a todos ustedes. Muy buen 2014.